Hola, ¿cómo estamos hoy día? Hola Karen, bien, bien. Igual con frío, igual que ayer. Sí. Yo siento más frío hoy día, por eso estoy abrigada como un oso. Más tempranito hoy día igual. También, sí. Bueno, hoy día vamos a hablar con la Vivi de los lazos familiares, de Ujú, cómo estos nos impactan en nuestra vida y también cómo a veces nos estancan, nos generan emociones que nos estancan, que impiden un poco nuestro crecimiento y nuestra evolución también, claro. ¿no? Entonces, cuéntanos, Vivi, cómo ha sido tu experiencia, qué es lo que has vivido y cómo lo has ido resolviendo con tus pacientes y contigo mismo. Mira, el tema de los lazos, como volviendo un poquito a lo que hablamos el otro día igual, siempre viéndolo primero desde la experiencia de uno. Claro, Entonces, yo pienso que siento que te sirve harto, ¿ah? El haberlo vivido y el ahora poder observarlo en otro, tú lo ves como tienes una doble mirada. puedes empatizar también con el otro, con Claro, cómo se puedes podría empatizar. sentir. O hay cosas que uno sabe que están pasando y que la otra persona todavía no, ¿cachai? Justamente por estos lazos de olvido, como en la película esta de Disney, que el olvidado, ¿cierto? El del que no se habla. Ah, Encanto. Encanto, Me encanta sí, esa película, sí. sí, es muy bonita porque dice mucho esa película. O sea, yo creo que en todas las familias hay alguien del que no se habla, ¿cachai? Mi familia es como bien, no sé si bien especial, ¿ah? Pero hay mucha distancia entre todos. Nadie se habla con nadie entre Ya. los hermanos. Entonces, yo no quería que pasara eso con mis hijos, porque yo veía que constantemente se iba repitiendo para atrás. ¿Cachai? Se repetía, se repetía. Entonces yo no quería que pasara con mi hijo y a ver por qué pasa eso, por qué no se soluciona, por qué se corta, ¿cachai? Esa comunicación, por qué se corta ese lazo. ¿Cómo puede llegar a marcarte tanto un tío, una tía, como viéndolo desde ese punto de vista, ¿cachai? Ya. Para no volver a repetir patrones de violencia, alcoholismo, de lo que fuese que se esté repitiendo, que tú ves que se está repitiendo en tu familia. Es No sé cómo. súper loco cuando uno mira a la familia desde atrás, como saliendo desde el rol que tú cumples dentro de tu familia y mirándola así como sistema. Es súper loco cómo puedes notar esto que estás diciendo tú de cómo se repiten historias, cómo se van repitiendo traumas, peleas, Claro, etcétera. Y eso te permite cambiarlo, ¿no? Tomar la decisión de cambiarlo, de hacerlo distinto. de cambiarlo ese lotito, pero hay que verlo y a veces cuesta verlo. Claro. Cuesta verlo porque normalmente a veces uno está como en el modo víctima, digo yo. Yo tuve mucho tiempo en el modo víctima, ¿cachai? Y viendo que pensando o sintiendo como que todos me hacían cosas a mí. Mm. Entonces, como que uno es la pobrecita, pero al final, cuando tú querís corregir o al menos sanar, porque claro, uno no corrige esas cosas, ¿cierto? Uno puede sanar uno y avanzar uno, pero no corrige a la familia completa. Entonces, hay que ir soltando también en el camino y aceptando, digo yo. Cuando tú aceptáis una situación, una verdad o esto, pues ya fue. Sí, ya no lo podemos cambiar. Pero desde que tú aceptas y tú ves que pasó esto en adelante, puedes actuar de manera diferente, ¿cierto? Correcto. Claro, un poco el modo víctima es igual que el modo drama, como que nos Claro, mantiene en un estado donde no aprendemos nada y el modo culpa sería el otro, ¿no? claro, Son estados donde no aprendemos nada, donde no podemos avanzar, donde no podemos cambiar, o sea, claro, como tú dices, no cambiamos la situación, pero podemos cambiar el cómo veo la situación, claro. cómo me enfrento a esa situación cuando vuelve otra vez. Y desde sanación pránica, al menos yo lo trabajé mucho desde la oración del perdón,
¿Ya? y me ayudó en lo personal a soltar un montón de cosas y cuando venían de nuevo, porque hay muchas cosas que tú vas a poder sanar dentro de ti, pero que quizás van a seguir repitiéndose en Claro. el sistema, porque tú estás sanando, no tu familia. Sí, Entonces van a seguir pasando cosas que quizás te van a volver a esos recuerdos del pasado. Y el poder verlas desde una mirada de, ok, esto pasa porque pasa, ¿no? Porque claro. ellos funcionan así, pero no necesariamente porque me estén haciendo un daño a mí. Exacto. Entonces salgo del modo víctima y puedo permitir que las cosas pasen y que a mí no me genere un daño, un dolor, una tristeza, que me tengan mal. Sí, pues es como aprender a aceptar o ver que el otro es así. Es el Correcto, otro el que actúa de esa manera. Es el otro el que dice, el que correcto. piensa o el que hace, ¿cachai? Claro, no necesariamente me está haciendo algo a mí. Sí, mira, yo tengo una paciente, digamos, bien complicada con su mamá, Ya. que ha sido un tema como súper doloroso, porque yo digo, yo tampoco tuve a mi mamá, entonces, pero la quise mucho, yo la necesité mucho, mi mamá estando viva. Entonces yo digo, tu mamá es tu superhéroe, po. Si Claro, a ti lo que te pasa, tú vas donde tu mamá. claro. Es lo primero que tú desde chico, a lo mejor cuando grande uno no parte corriendo y llorando, ¿cierto? Pero es la primera contención que yo pienso que tú debes tener. Es la primera Eh, que te acuna, po. Te acuna, po. Claro. Te acuna, te alimenta los primeros meses de vida. Entonces ella es la que te nutre. Y en ese caso, ese lazo, por ejemplo, no se puede sanar, ¿cachai? Porque la mamá es el problema, po. Claro. La mamá es el problema y la paciente lo que quiere es amor, nada más que eso. ¿Y Entonces, cómo la tratas desde ahí o cuál es tu visión como porque lo que terapeuta? pasa es que además, claro, ahí viene el sentimiento de culpa, ¿por qué yo no soy suficiente? ¿Por qué a mí no me quieren? ¿Por qué, cachai? Si yo hago esto otro, hago esto, soy profesional, cachai, desarrollado, lo único que quiero es lo mejor para mi mamá. Eh, yo lo tomé como desde este punto de vista, del que efectivamente no es ella, ¿cierto? Claro. Ella no tiene ninguna responsabilidad o ninguna culpa, digamos. Entonces, desde la aceptación, o sea, pero poniendo límites y distancia, porque al final la hace mal. Claro. Y ahí Cuando uno empieza a trabajar también lo que es el automaternarse, que se habla claro, tanto también hoy el en día. apapacharse, Apapacharse. ¿cachai? El preocuparse efectivamente preocuparse de ti primero, y porque hay mucho falta de autoestima, Claro. de no sentirse como que no sirve para nada, ¿cachai? Entonces, ir cortando como todos esos, más que nada, dolores, Mm. es como esos dolores, y ir trabajando muy fuertemente ¿cómo se llama? En tu autovalía. Claro, ahí hay que ir a hacer, yo siempre digo que la familia de origen, que sería mamá, papá, hermanos, son como los cimientos de quien eres después, ¿no? Claro, Y cuando esos cimientos están medio rotos o medio podridos, ¿cierto? Hay muchas cosas fome detrás de eso que pasa, ¿no? Hay muchas familias que han sido papás que han tenido un montón de problemas, ¿cierto? claro, Que no hay un buen cimiento en el fondo. Entonces, cuando eso pasa, uno como terapeuta lo que hace es ir a ayudar al paciente a reconstruir esos cimientos sentimientos, claro, desde, es como llevar al adulto que está frente a ti, a su niño pequeño y desde ahí empezar a construir entre ellos esos lazos. Porque tal como hablábamos hace un rato, no vamos a poder cambiar la situación de la familia, la claro, estructura de la familia. A veces muchos pacientes llegan con la expectativa de voy a hacer esto y mi mamá va a cambiar y claro. uno rápidamente tiene que decirle eso no va a pasar, Mm,
porque tu mamá no va a cambiar, es porque el que Mira, está en terapia además es uno, no, o el paciente, no, claro, no la mamá, no el papá. a lo más lo que yo he podido ver, sí, que cuando uno va poniendo límites o le enseñas al paciente, no es que uno le enseñe al paciente y le diga lo que tiene que hacer, sino que el paciente se va dando cuenta solo y va sintiendo de otra manera. Entonces, Sí. cuando el paciente empieza a sentir de otra manera y empieza a darse cuenta de que, ¿sabes que esto no me gusta y no lo voy a aguantar más? Sin peleas, a lo mejor, sin discusiones, ni siquiera sin tener que conversar, sino que no le dais la misma atención que le daba ya antes a un mal comentario, por ejemplo, o nada, te das la vuelta y te vas. El desgaste empieza a decaer, empieza porque ya la otra persona no tiene la misma reacción. Claro, porque tú tampoco le estás dando el La alimento atención, para sí, que ella tenga el mismo comportamiento. claro. Finalmente, Como al la menos reacción no es la misma, la otra persona como que pierde el interés de andar molestando, una cosita así, entre comillas. sí, mira, yo sí hay algo que he aprendido que ha sido muy bonito, que es cómo nos sana el amor, ¿no? Tanto el amor que me doy hacia mí cuando pongo Claro, límites, como el amor que le doy a otro. Entonces, cuando hay un conflicto, basta que uno suelte, ¿no? Que uno suelte el enganchar, que uno suelte la rumia mental de repente que tenéis dentro de por qué mi mamá, mi papá, bla, 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 que pasa, ¿no? Entonces basta que uno, que seas tú o sea el otro, lo suelte eso para que la relación cambie y se transforme. Pero insisto, o sea, no es que tu papá o tu mamá se va a comportar distinto, sino claro. como tú dices, como tu reacción es distinta, consecuentemente las cosas van a cambiar. Van a cambiar, claro. Y Ah, es ya. ahí como que me gustaría hacer hincapié en eso que tú dijiste de la rumia y del trabajo que nosotros hacemos, que justamente ahí donde desbloqueamos, ¿cierto? Estas energías, digamos, negativas, si se pueden llamar así, en donde esta rumia ya te deja de molestar, Claro. ya no la tienes aquí. Entonces vamos como al fondo del asunto, como cuando decíamos, no es necesario saber el problema completo. Entonces, claro, si tú me decís, ahí que siento mucha rabia con Juanito Pérez, nosotros trabajamos en esa rabia puntual con Juanito Pérez en ciertos puntos de desbloqueo para que no te vuelva a molestar más esa rumia mental. Sí, Entonces po. ahí, y se va, po, Se va desenredando se va y, desenredando y y se va. se termina yendo, porque lo que comentaba recién, o sea, no le estamos dando el alimento para que esté ahí, Claro. ¿cierto? Entonces, no, ya no es necesario, de hecho tú te das cuenta que como que quieres volver con el tema y no, no está, pues ya Y no es está, pues, se lo te mismo olvida de, al final. ah, chao, así como que es lo mismo, ¿no? Sí, Se te olvida y eso es súper bonito porque como que transforma las relaciones y transforma el cómo nos manejamos también en la vida. Porque cuando lo entiendes con una persona, entiendes que cuando venga otra a molestarte, te va a pasar lo es lo mismo, mismo. puedes solucionarlo de la misma manera. Sí, efectivamente así. Sí. Y bueno, los lazos familiares son súper importantes. Yo siempre digo que la familia es la base de la sociedad, Ujú. pero hay harto que trabajar todavía porque no sé, yo siempre digo, voy a ir a mirar más para atrás, cómo eran los papás de mis papás. Claro, Y hace, en esos años, no sé, a mí como que las líneas de tiempo se me empiezan a perder, pero en esos años los papás estaban súper en modo sobrevivencia, ¿no? En modo de traer cosas para la casa, las mujeres tenían un montón de hijos, entonces no había tiempo para dedicarles a los hijos, claro, eran bien severos, mucho más de lo que fueron nuestros padres. Después tenemos a nuestros padres, ¿no? Que lo hicieron un poquito mejor, pero el papá seguía fuera de la casa, entonces muchos de nosotros traemos la herida del abandono del papá, no porque no estuviera, sino que porque trabajaba como loco todo el día. claro. Y teníamos una mamá, una gran parte de nosotros también, súper estricta, súper severa, que quería que saliéramos adelante y ella entendía que ese era el modo ¿Cómo que debía había que ser? hacerlo, claro.
Y después venimos nuestra generación y las que nos van a ir siguiendo, que van a ir modificando nuestra conducta. Pues nosotros quisimos estar más presentes, ser más amorosos con nuestros hijos, digamos, criar no tanto desde el rigor, sino que más desde el comprendernos, ¿cierto? Claro. ¿No? Y de repente ahí se nos ha ido pasando la mano, ¿no? En esta crianza respetuosa hay muchas personas que la malentienden, dejan a los hijos así como a la vida, que tampoco es, ¿no? Entonces yo creo que de a poco vamos a ir encontrando el equilibrio en el que podamos hacer familias donde los cimientos sean realmente sólidos y Sí. nos sirvan para hacer una mejor sociedad. Ay, que No pues, irnos de un extremo a otro, claro. No pasa. claro. Yo veo que socialmente igual actuamos cíclicamente. Sí, correcto, sí. ¿Cachai? Entonces, no, claro, para no volver como a la edad de piedra, digamos, donde la letra con sangre entra. Sí, que es fuerte eso, pero Es así era. fuerte, po, fuerte. Hay que encontrar el equilibrio para como crecer un poco más armónico, Claro, respetuoso, ¿cachai? Responsables también. amorosos, comprensivos. Sí, po, Todo eso se logra desde las bases, desde los núcleos familiares, o sea, independiente de que cada persona trae lo suyo, ¿cierto? claro. Y contribuye en la formación de esta gran sociedad desde su grano de arena. Mucho de lo que somos viene desde los cimientos que son las familias. Y creo que es importante que vayamos rescatando y resignificando nuestras historias para poder ir sanando y haciendo mejores sociedades. Sí, Porque la familia es donde aprendemos, ¿cierto?, a relacionarnos, nuestros primos son los primeros amigos, sí. nuestros papás son los primeros que nos apapachan cuando nos caemos. Entonces, cuando no tenemos todo eso, nos sentimos como solitos por el mundo, po. Te vais formando solo, po. Claro, te vas Te formando vais solo. formando solo y vais viendo, vais probando a lo más, o sea, vais probando a lo largo de tu crecimiento, po. Claro, y también nos hace ser personas un poco más duras. O sea, las personas que yo he visto que se forman solos son más duras, pues, son Mm, más duras frente a la vida y porque la vida les ha sido más dura, sí, nada más que por eso. Entonces, desde ahí, y siempre están como en modo defensa, ¿no? Siempre están sintiendo que claro, alguien los va a atacar o que les va a hacer daño, ¿cierto? O que los van a abandonar. claro. Entonces, estar en modo sobrevivencia también es súper agotador. Sí, pues súper agotador. Yo tengo una visión siento que está muy en boga el tema de las terapias complementarias. Ujú. Muchas, ¿cierto? Ahora se están haciendo conocidas Sí, muchas. Hay que tener como uno el levanta cuidado, una piedra y sale el reiki de la piedra. claro, hay que tener como el cuidado, uno como paciente, de, de estar con una persona responsable, ¿cierto? Cierto, sí, De estar con una persona, partir por eso. Pero lo veo de una buena manera porque a pie junto yo creo que si sano yo, van a sanar mis hijos. claro, sí, ¿Cachai? Si sano yo, mi hija va a ser una mejor mamá, ¿cierto? Mi hijo va a ser un mejor papá y tengo 3 hijos yo. Y mi otro hijo también. Y ellos van a quedar como con esa herramienta para seguir criando. Entonces, es como una oleada de aprovechar como esta energía que tenemos planetaria, digamos, porque igual es una energía planetaria en que existe un poco más de conciencia para en un futuro tener como generaciones más sanas, po. sí, yo Cimientos también lo como veo dices tú, así más como lo ves. potentes. Claro, yo también lo veo así como tú lo ves y de hecho fue como mi motivación para empezar a sanar quiero dejarle el camino un poco más libre a mi Yo hijo, igual, sí, de que no tenga que pasar todo esto que yo he pasado. sí, Es lo que uno espera como papá, ¿no? Independiente de que ellos van a tener que vivir sus propias experiencias, pero si yo puedo limpiarle un poquito el camino, sí, bienvenido sea. Y sí, puedo darle un ejemplo distinto, ¿no? Y un ellos ejemplo se distinto. paran ante la vida de una manera distinta.
Esa es la mejor crianza, po, el ejemplo. Ellos aprenden del ejemplo. Así es, ¿Cachai? pues ahí Ellos aprenden. siempre aprenden del ejemplo, entonces desde chico hasta te están mirando toda la vida, po. Sí, sí, uno tiene que ser súper consciente que cuando tiene hijos están siguiendo tus pasos. Sí, pues están siguiendo tus pasos. Entonces el primer paso, por ejemplo, en estos lazos es reconocer que también uno se equivoca, que también uno no es perfecto, ¿cachai? Y que también necesita ayuda. Sí, yo creo que ahí diste en el clavo, Vivi, porque creo que sentarse a conversar con los hijos y decirle, chuta, ¿sabes que yo me equivoqué? Sí, O en este problema que tuvimos, en verdad yo no tenía la razón. Qué claro, tremendamente sanador es, y qué bonito es cómo la relación con los hijos cambia y se vuelve más cercana. Porque independiente de que tú jerárquicamente, ¿cierto? Para que haya un orden en la familia, tienes que estar en una posición, entre comillas, de mando o de autoridad. claro, Es súper importante el reconocer de que soy humana, me equivoco, me canso, lloro, pataleo, igual como lo haces tú, y sí, necesito esos espacios y me equivoco. Entonces, como que humanizamos también la figura de la figura o el rol que nos corresponde como padres. claro, sí, Al menos para mí eso ha sido súper sanador con mi hijo, y yo creo que él también lo ha valorado. No, cuando yo me puse en esa posición, creo que nuestra conversación y nuestra cercanía cambió. Y empecé, porque mi familia no era que nos estuviéramos alejados, pero era mucho de ocultarse cosas, de no vamos ya, a decirle esto para no herirlo, para claro, cuidarlo, ¿cachai? Entonces no contábamos cosas. Y yo también estaba haciendo eso, yo no me daba cuenta, pero también con el afán de proteger al otro. claro, Y cuando yo un día dije, esto hay que cambiarlo, mi hijo ya tiene una edad en la que puede él discernir, ¿cierto? Puede tomar estas cosas que son más complicadas desde otra perspectiva, dije, voy a conversar con él. Y me senté a contarle un montón de verdades que nos habían pasado, y para él fue así como que, ¿por qué no me había contado esto antes? O sea, me hubiese ahorrado un montón de dolor, sí, un po, montón de confusión que yo tenía en mi cabeza solo porque usted no me contó. sí, Y yo así como, pucha hijo, esta es la forma que yo conocía, creo que me estoy dando cuenta ahora que no era la mejor, pero además mi afán era protegerte. claro, No me estaba dando cuenta de que te estaba haciendo daño, sí, po. que es lo que uno quiere evitar, y en eso a veces nos equivocamos. Entonces, hablar siempre con la verdad y la honestidad también me parece súper sanador y súper potente. Sí, es súper importante. Es súper ¿Cierto? importante porque a veces uno cree, como tú decías delante, uno como actuando de la soberbia, o claro, a mí no me ayudó nadie, yo salí adelante sola, así que nadie me viene a decir a mí ni una cuestión, tampoco está bien, po. No, pues no Estás sirve. pasando a llevar, claro, estás pasando a llevar a los demás y eso hay que reconocerlo en uno, po. Sí, hay que reconocerlo en uno. Por eso el camino de sanar es para valientes. ¿Me acuerdas que Sí, decíamos el otro día? Hay que ser súper valiente para poder ir y a es para mirar valientes porque hay que atravesar varias tormentas ahí que, uff, internas, po, y no, internas, sí, eso es súper, internas, tú sí, solita, porque hay que ir a meterse a las penumbras, al barro, ay, no sé cómo decirle, para no decir sí, un sí, sí, garabato, sí, sí, pero hay que ir a meterse a lo feo, ¿no? Y meter las manos al barro y ensuciarte las patas para ir a sí. mirar todo eso que tú eres Y reconocer. y reconocerlo. Reconocer, aceptar, aceptarte. Sí, y hay mucha gente que le cuesta aceptar de que, oye, me equivoco, que si bien es cierto, soy buena persona o no hago daño, no todo el tiempo soy buena persona. Sí, po, Y también me equivoco mucho y tengo malos pensamientos, y cuando me enojo disparo para todos lados. Es difícil claro, mirar eso. sí, po. Sí, sí es difícil, hay que hacer un trabajo ahí bien, bien especial con uno mismo.
Claro, porque es ir a mirar esto sin el afán de maltratarte. Y No, ese es el otro desafío, ¿no? El ir a mirar estas llaguitas, estas heridas, pero no salir a lastimarte después de esto y a flagelarte porque te has porque lo equivocado. hiciste. Claro, yo creo que todo tiene un porqué. Y el descubrir ese porqué te alivia mucho la carga igual. No es tampoco, hay que mantener un equilibrio completo en todo, porque no voy a ser la víctima, ¿cierto? Más, pero tampoco tengo que caer en la soberbia. Entonces, claro, yo pasé y hice todas estas cosas porque mi vida a lo mejor o la vida me llevó a hacer todas estas cosas, ¿cierto? Tomé malas decisiones por mi propia experiencia de vida. Pero ya ahora que sé que me equivoqué, no me autoflagelo por eso, po, ¿cierto? Claro, Sino que trato de reconstruirlo. Entonces ya, ok, esto me está haciendo daño, también le estoy haciendo daño a mis hijos, a los demás, a mi familia o a mi círculo, ¿cierto? A mis amigos, porque estoy actuando de cierta manera y me equivoco y no lo hago más, ¿cachai? Pero lo hago consciente, po. corrijo en el fondo. Lo corrijo, claro. Sí. Bueno, Vivi, qué interesante el tema de hoy día. Bonito igual. Sí, sí, es como que tenemos un mundo para hablar cuando hablamos de la familia, porque hay tanto que decir. Así que nada, pues súper agradecida de tenerte nuevamente por acá. Tantas variadas familias también sería interesante saber de eso. La mía, Claro, no sé, porque la mía, por ejemplo, está toda peleada. Nadie habla con nadie, ¿cachai? O sea, como que se hicieron grupos, 2, 3 tíos por acá, 2, 3 por allá, ¿cachai? ah, Entonces, como así, no, como bandas. Sería importante o sería entretenido, lindo saber cómo son diferentes tipos de familia. sí, pues vayan ahí contándonos en los comentarios cómo es tu familia, cómo se comporta y qué te parece. De repente hay familias que de verdad son súper unidas y se llevan bien y no tienen tanto drama, que deben existir. Eh, Sí, pues, y hay otras familias, hay tantas familias, tantos tipos de familia como personas en el mundo. así es. Así que sería bonito conocer más de la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo. Déjenlo en los comentarios qué les ha parecido este tema, cómo son sus familias, cómo han ido sanando también todos los problemas que uno sí o sí trae con los papás. Es como Sí, que eso es sí. como la misión de los padres tener problemas con los hijos y traumarlos un poco.